Hola, ¿qué tal amigos hermanos? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Una pregunta interesante. ¿Debe un sacerdote cobrar un sueldo? Algo para reflexionar de lo que hoy quería hablarles. ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? ¿Qué nos enseña la historia de lo que ha sucedido en los últimos siglos? Pues me gustaría que todos reflexionásemos en este tema y yo quisiera darles mi opinión. Igual que en el artículo anterior que hablaba de la salvación o condenación y que de las iglesias cristianas se condenan unos a otros, contrario a lo que enseña la Biblia, Cristo en Juan 3 nos dice que Él ha venido a salvar al mundo y no a condenar al mundo. Les hacía la reflexión de que si su iglesia enseña una doctrina que no es verdadera, no puede ser la iglesia verdadera. Estos son algunos principios que nos pueden hacer meditar acerca de la iglesia a la que pertenecemos y lo que creemos, para que así podamos identificar los principios correctos y las características correctas de la iglesia verdadera. Hoy quisiera plantear este tema del sueldo de los sacerdotes para ver si realmente es una doctrina verdadera o es una doctrina que es incorrecta y por lo tanto, por la misma reflexión, estaríamos perteneciendo a una iglesia que no tiene la verdad completa. Bien, en mi opinión, ni es bíblico, ni es histórico, ni es correcto, ni es conveniente que un sacerdote cobre un sueldo. En la Biblia no se enseña esto en absoluto, bajo mi punto de vista. Siempre pueden encontrarse algunos versículos que se pueden interpretar de alguna manera, pero yo les voy a compartir mi opinión en base a la Biblia, en base al conjunto de la Biblia, al espíritu de la Biblia, no versículos sueltos fuera de contexto, sino versículos que pueden armonizar unos con otros para darnos una idea. Voy a comentar solamente 3 versículos, pero creo que tienen el espíritu de toda la Biblia. En Mateo 18, cuando Jesucristo comisiona a sus discípulos, les dice el versículo 7, yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. En otras versiones dice, recibisteis gratuitamente y dar gratuitamente. Es decir, que el espíritu del Evangelio es que el sacerdocio, administrar las ordenanzas o sacramentos del sacerdocio y toda predicación tiene que hacerse de forma gratuita. No hay que hacer un negocio ni profesionalizar una cosa que es de Dios y de servicio. Igual que Cristo hizo con los cambistas que estaban en el templo, que volcó sus mesas, pues nosotros deberíamos de pensar en esto que estamos haciendo. Entonces el primer principio, Mateo 10, nos dice que el Evangelio se debe predicar y administrar de forma gratuita. El segundo punto que es muy importante y que ha dado pie a malas interpretaciones está en 1 Corintios capítulo 9, en el cual Pablo está hablando precisamente de sus necesidades físicas como apóstol de Jesucristo. Y este es el segundo principio, de que puede haber alguna excepción de que algunas personas sí que puedan recibir una remuneración, un sustento por su trabajo cuando están dedicados 100% a la obra, tal como el Señor lo ha mandado, no como nosotros lo interpretamos que estemos haciendo. 1 Corintios 9, versículos empezando por el 4, ¿de acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles o los hermanos del Señor o Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho a no trabajar? Aquí está diciendo que los apóstoles tienen derecho a recibir un sustento de la iglesia para mantenerse con su familia, lógicamente. Pero fíjense que está hablando de apóstoles solamente. Está hablando de apóstoles. Luego siguen el 11 y 12. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Y aquí de nuevo parece que hace énfasis en esta. Y aquí viene el versículo que más confunde o que más se han aprovechado algunas personas para justificar, el versículo 14. Así que también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero ¿quién está hablando? Pablo. ¿Y de quién está hablando? De los apóstoles. ¿Quiénes anuncian el Evangelio? En el versículo 14 lo recalca. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Ese ya lo he leído. Y el 16 dice, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y hay de mí si no lo anunciare. Es decir, que los apóstoles tienen esa necesidad de hacerlo independientemente de cualquier otra cosa. Y el 18 lo dice, ¿cuál es pues mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Es decir, que aún
él siendo apóstol, todo este capítulo se refiere a apóstoles, aun teniendo el derecho a recibir esa remuneración, ni siquiera él lo usaba todas las veces. De hecho, en otras cartas está hablando de que teniendo derecho a recibir ayuda de la Iglesia, había trabajado con sus manos para no ser gravoso a la Iglesia. Por lo tanto, vemos que el sacerdocio se debe utilizar de forma gratuita. Nadie debería cobrar por usar el sacerdocio, solamente en la excepción de los apóstoles y en determinadas ocasiones. No hay ningún versículo que claramente diga que cualquier sacerdote de base, cualquier hombre que posea el sacerdocio debe de cobrar por ello. Ni siquiera cuando habla a Timoteo en el capítulo 3 de la primera epístola, cuando habla de la responsabilidad de los obispos o los diáconos, que son sacerdotes locales, en ningún momento habla de que tengan derecho a esto. Y hay algunos otros versículos que podrían dar impresión de esto, pero siempre se refieren a los apóstoles. Por lo tanto, no hay ningún pasaje que autorice expresamente al sacerdote a cobrar, sino todo lo contrario. Condenan el que se haga de forma onerosa, de forma lucrativa. El sacerdocio es gratuito. Incluso, más allá, ningún pasaje de la Escritura nos dice que el sacerdocio sea una carrera profesional, que haya que tener estudios superiores para graduarse en el sacerdocio. Actualmente estuve mirando las carreras del sacerdocio en diferentes iglesias, van de 4 a 8 años de estudios superiores. Eso no es lógico ni es bíblico. De hecho, Cristo, cuando escogió a sus discípulos, ¿fue al Sanedrín a buscar a los mejores escribas, a los mejores intérpretes de la ley? ¿O fue al lago y llamó a los indoctos y a los que no estaban preparados, pescadores, para que fueran sus discípulos? Piensen un poquito en eso. Y más importante, el tercer punto, más importante todavía, el sacerdocio es gratuito, no se debe cobrar. El sacerdocio no es una carrera profesional en la cual una élite bien preparada y educada pueda dirigir a los demás, sino que el sacerdocio es para todos los creyentes, no para un grupo selecto o educado o preparado. Vayamos a la primera epístola de Pedro, capítulo 2, que nos lo dice muy claramente, el 5, el 9 y el 10. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Está hablando a toda la iglesia, es una epístola universal. Dice que ese sacerdocio es para todos. Y lo recalca en el 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Es decir, que el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, es, aparte de pueblo y nación, real sacerdocio. Por lo tanto, en ningún momento el sacerdocio tiene que estar limitado a una élite preparada, educada y culturizada, profesionalizada. El sacerdocio es para todos, por lo tanto, eso va en armonía con que el sacerdocio es gratuito, con que no se deben cobrar por sus ordenanzas o sacramentos, y que solamente las excepciones de aquellos apóstoles o líderes de la iglesia que se dedican 100% a la iglesia y que ya han hecho su vida, esto es importante. Si el sacerdocio lo convertimos en una profesión, nos convertimos en profesionales de algo espiritual que no debe ser remunerado. Mientras que si una persona que vive su vida voluntariamente cumple con su sacerdocio y luego ya de mayor, con una cierta edad, es llamado y ya dedica su 100% a la iglesia, sí que puede recibir una remuneración porque no ha hecho de su vida una carrera profesional del sacerdocio, sino que ya después en la vejez, en la madurez, puede recibir cuando haya hecho toda su vida en un trabajo secular. Esto creo yo y entiendo así que es el espíritu de la Biblia y de la oración. Por lo tanto, vemos que el sacerdocio es gratis, es para todo, y solamente está la excepción de los apóstoles y los líderes de la iglesia que se dedican 100% a la iglesia y ya han hecho su vida fuera de usar el sacerdocio como una profesión. Por lo tanto, vemos que todos y cada uno de nosotros debemos servir a Dios y servir al prójimo usando el sacerdocio que es de todos para todos. Por lo tanto, ni es lógico, ni es conveniente, ni es bíblico que solamente una élite sacerdotal profesional sea la que dirija la iglesia, sino que el sacerdocio es de todos y para todos. ¿Y por qué digo esto? ¿Cuáles son las claves? Porque tener un sacerdocio profesional, para mi entender, tiene varios problemas. Primero, un sacerdote profesional se acostumbra a trabajar y la rutina mata al Espíritu de Dios y el servicio a los demás. Segundo, porque la profesionalización causa desapego a las personas, falta de empatía
y verlo todo como una rutina, un trabajo más. Tercero, porque falta objetividad. El que se cría viviendo del sacerdocio y sacando provecho de eso no ha experimentado en su vida lo que es crear una familia, lo que es tener un trabajo, lo que es tener un jefe, lo que es cambiar, lo que es perder, lo que es ganar, lo que es muchas cosas que te hacen perder el contacto con la gente normal, que es a la que se supone que está sirviendo. El cuarto punto es que al ser una élite hay el peligro de la prepotencia, del orgullo, que tanto vemos por ahí, gente preparada y orgullosa que es el sacerdote y es más que nadie y cae en el orgullo y la prepotencia. Quinto, la inmoralidad. Todos podemos caer en la inmoralidad. Y si caemos en la inmoralidad de cualquier tipo o en la inmoralidad sexual o en pecados de cualquier otro tipo grave, ¿no? Como el orgullo, como la avaricia, como no me sale ahora ninguno más, pero bueno, pueden pensar cosas graves que incapacitarían a un sacerdote para seguir siéndolo, ¿no? Si el sacerdocio es de todos, si tú tienes un problema, pues te apartas un tiempo, te arrepientes y vuelves y no pasa nada. La iglesia ni tú te avergüenzas ni la iglesia le pasa nada. Pero claro, si un sacerdote vive de eso y tiene ese problema, ¿qué pasa? Que normalmente se oculta para no perder el empleo, para no perder el prestigio, para no perder tu posición. Y eso ha creado que se hayan cometido muchos pecados, se hayan ocultado y al ocultar un pecado se va aumentando y va creciendo. Y ese es un gran problema, creo yo. Y el sexto es la avaricia, el manejar, controlar, el abuso de poder crea que haya muchos problemas. Y lo tenemos el ejemplo de la historia. La historia nos habla, yo siempre saben que me gusta hablarles de la historia, el manual de historia medieval de la UNED, la Universidad de Distancia de España. Cualquier latino puede apuntarse en ella y estudiar desde su país. Nos enseña algo sobre la simonía y el nicolaísmo, que son dos de los grandes defectos que causaban este sacerdocio profesional. Simonía es el dinero, vender cargos por dinero, y nicolaísmo, lo que se llamaría el nepotismo, el enchufar a tus amigos y conocidos, darles privilegios a las personas que te interesen. Voy a leer un poquito de historia. Dice, los monarcas y grandes señores de los que dependía el nombramiento de cargos eclesiásticos no veían diferencia alguna entre los bienes del obispado, de la iglesia o los suyos propios, y por lo tanto los repartían a su antojo. Había incluso laicos que estaban dispuestos a pagar por obtener un beneficio. También había clérigos dispuestos a pagar a fin de obtener una dignidad eclesiástica que les reportara poder y dinero. Hubo una gran compraventa de cargos eclesiásticos que se ofrecían al mejor postor. Esto se llama simonía, que viene del capítulo 8 de los Apóstoles, de los Hechos de los Apóstoles. La simonía fue algo habitual durante los siglos X y XI. El arzobispo cobraba por consagrar nuevos obispos, estos por ordenar nuevos sacerdotes, que a su vez cobraban por administrar los sacramentos. El mismo papado no escapó a esta práctica, y son muy numerosos los testimonios de la compra de la elección pontificia durante este y sucesivos periodos. Igual fue el nombramiento como obispos y cardenales de numerosos menores de edad que obtenían de esta manera rentas muy apetecibles. Recordemos Benedicto IX, elegido a los 11 años, o Juan XII, elegido a los 17. De hecho, se dice Juan XVII que vivió toda su vida en adulterio y en vicio, se decía de Juan XII. Y Benedicto XI, por ejemplo, vendió el papado por 1.500 libras de oro. Directamente lo vendió a otro papa, a Gregorio VI, se lo vendió por 1.500 libras de oro. El segundo punto, el nicolaísmo, también era consecuencia del celibato. Se guardaba el celibato, pero no se respetaba el celibato, ¿no? Algunos papas hacían pública ostentación de sus concubinas. A esto se le llama nicolaísmo porque el Papa Nicolás II lo denunció en el Sínodo de Letrán de 1059, aunque dice que no tuvo efecto alguno y se condenó luego siglos después. Se condenó, pero seguía la práctica habitual. Dice, el concubinato de los clérigos era la consecuencia era la existencia de hijos de los mismos, a los que se pretende dejar herencia la diócesis o la parroquia de sus padres, dando lugar en algunas ocasiones a la existencia de verdaderas dinastías clericales. El mismo papado no escapó a esta práctica y tenemos el caso, entre otros, de Juan XI, el cual era, según numerosos cronistas, hijo del papa Sergio III. Vuelto a condenar por numerosos concilios y sínodos, pero de escasa efectividad,
hasta el Concilio de Trento. Por lo tanto, vemos que, por desgracia, lo que he dicho no es que pueda pasar, sino que ha pasado y la historia así nos lo dice. Por lo tanto, vuelvo a reiterar, yo no juzgo a nadie. Hay sacerdotes y pastores que son bellísimas personas, pero por desgracia son la minoría. La mayoría acaban con algunos de estos problemas que he dicho y la historia nos lo demuestra, ¿no? La corrupción y los problemas que ha traído. ¿Por qué? Porque no es bíblico. Porque que un sacerdote cobre no es bíblico, y ni es lógico ni es conveniente. En la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días nos enseña que todos somos sacerdotes, todos participamos, incluso las mujeres, aunque no son ordenadas al sacerdocio, trabajan bajo la autoridad del sacerdocio y con la autoridad del sacerdocio, son maestras, son presidentas, son consejeras, todos los demás también lo somos. Yo he sido presidente de rama 2 veces, he sido presidente de quórum, hombres jóvenes, maestro de seminario de 17 años, y ahora soy maestro de la primaria de los niños de la primaria con mi esposa, somos maestros, y es un placer enseñar el Evangelio de forma gratuita y voluntaria, porque así todos nos edificamos, todos aprendemos. Estamos trabajando en la Iglesia en un llamamiento por medio del sacerdocio durante un tiempo determinado para no acostumbrarnos, para que no acabe la rutina, para que todos además puedan participar y todos puedan aprender, porque no es lo mismo escuchar. Si uno va a la iglesia y escucha un sermón, no aprende de la misma manera que si da el sermón. Por lo tanto, si en la iglesia todos discursamos cada domingo, discursan 2 o 3 hermanos rotativamente, y así 1 o 2 veces al año damos discurso, y cuando enseñamos una clase y nos llaman de maestro, pues estamos 1 año o 2 dando una clase, luego llaman a otro maestro, y así todos progresamos, y todos compartimos, todos nos edificamos, y todos participamos de forma voluntaria. Esa es la manera que el Señor la ha establecido y es la manera en que debemos hacerlo. Por lo tanto, hermanos, el sacerdocio no se debe de cobrar, no se debe hacer una profesión, no es para una élite, sino que es para todos y cada uno de nosotros. Tenemos que servir voluntariamente sin cobrar nada. Así todos crecemos, todos servimos. Y esa es la manera en que el Señor lo ha establecido. Con la excepción de aquellas personas que se dedican 100% a ello, unas pequeñas excepciones, pero los demás siempre de forma voluntaria. Y así evitamos todos esos vicios, corrupciones, errores o debilidades que antes he comentado y que nos pueden llevar a hacer un mal uso del sacerdocio. Y recuerden, para finalizar, si su iglesia no enseña principios verdaderos, no puede ser una iglesia verdadera. Considere esto, reflexione esto. Espero sus opiniones, espero sus likes, espero que compartan y espero sus comentarios, que serán bien recibidos. Que Dios les bendiga, en el nombre de Jesucristo.